Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más al podcast de Cuaderno de Entrenamiento. Ya sabéis que aquí os cuento la mejor forma de plantear y organizar un entrenamiento con el objetivo de desarrollar fuerza e hipertrofia. Bueno, ya sabéis los que me conocéis desde hace tiempo que me gusta entrenar o más bien plantear entrenamientos en los cuales desde un principio hacemos las cosas medianamente bien. Con eso me refiero a hacer una buena técnica o por lo menos intentar hacerla desde un principio, hacer un rango de recorrido completo, bueno, todo eso, ¿no? Pero hoy voy a hablar acerca de algo diferente, o sea, de otro tipo de entrenamiento con repeticiones parciales, un entrenamiento más destinado a la oclusión que puede ser interesante en algunos casos en concreto y de hecho es algo que recomiendo sobre todo para cuando pasamos por una pequeña molestia, una lesión que nos impide entrenar, bueno, pues como lo haríamos habitualmente, ¿no? Con peso, a repeticiones más o menos moderadas, en torno a 6, 8, 10, 12, 14, pero cuando hablamos de entrenamientos a más altas repeticiones, entrenamientos en oclusión o simplemente con repeticiones parciales, está la típica duda de, oye Iván, ¿este entrenamiento realmente funciona, sirve para algo o estoy aquí perdiendo el tiempo? Bueno, pues vamos a verlo un poco porque es bastante interesante. Como digo, a mí no es que me haga especialmente gracia este tipo de entrenamientos, pero están muy bien, sobre todo para cuando, como digo, si estamos pasando por una molestia o queremos hacer una etapa en la cual entrenemos con menos intensidad de una manera diferente y demás, bueno, pues podamos hacerlo. El entrenamiento en oclusión, para los que no lo conozcáis, básicamente es aquel en el cual envolvemos o restringimos el flujo sanguíneo de la extremidad que vamos a entrenar. Por ejemplo, algo muy visual, los brazos, vamos a entrenar el bíceps o vamos a entrenar el tríceps y queremos hacerlo en oclusión. Bueno, pues nos pondríamos una banda justo por encima del bíceps, antes del hombro, y con esta banda haríamos que el flujo sanguíneo quedara restringido en esa zona. Eso es bastante interesante, como digo, sobre todo si estamos teniendo una lesión y no podemos entrenar con mucho peso, entonces tenemos que bajar bastante y tenemos que subir el número de repeticiones. El problema de todo esto, bueno, pues que, claro, no sabemos si está muy apretada, si está poco apretada, lo que tenemos que apretarlo, cómo tenemos que hacerlo exactamente para que eso funcione, y al final es muy complicado. ¿Cuál es la alternativa? Bueno, pues las repeticiones parciales. Las repeticiones parciales están bien, sobre todo porque hacen un efecto parecido a ese entrenamiento en oclusión, sin tener que utilizar bandas y sin tener que estar pensando en si la tenemos muy apretada, muy floja, bueno, pues estas cosas. Hay un estudio bastante interesante en el cual se sometieron 44 hombres jóvenes y capacitados y les pusieron a entrenar, unos a rangos de repeticiones completos y otros a rangos de repeticiones parciales, básicamente para ver si tenía el mismo efecto el entrenamiento, o sea, si se podía ganar masa muscular y si al final resultaba efectivo. ¿Qué se hizo? Bueno, cada grupo hizo 3 series de extensiones de tríceps. Aquí no voy a entrar en qué variante hicieron, ni mucho menos, porque eso es lo de menos, pero el protocolo de repeticiones parciales resultó en niveles más altos de lactato en sangre y además condujo a mayores aumentos en el área de la sección transversal del tríceps. Esto pinta muy bien, así dicho a simple vista puede parecer que realmente es un entrenamiento totalmente válido. Bueno, pues es así, o sea, realmente se llegó a ver que incluso podría ser superior a las repeticiones con rango de recorrido completo. Yo vuelvo a repetirlo, soy muy fan de entrenamientos en los cuales hagamos un rango de recorrido completo, lo hagamos con buena técnica, vayamos progresando poco a poco en el peso y esto debería ser la base. A partir de aquí, que se hagan este tipo de estudios está genial y a mí lo que me dicen es que se puede entrenar de esta forma en un periodo en concreto o se pueden entrenar ciertos grupos musculares de esta forma si no podemos levantar mucho peso y sigue siendo igualmente válido, o sea, lo podemos hacer así. ¿Por qué? Bueno, pues porque las repeticiones parciales al final funcionan de una manera muy sencilla. O sea, volvemos al entrenamiento clásico. Este se compone de hacer simplemente repeticiones, fase concéntrica, fase excéntrica, hasta ahí todo correcto. Y cuando hacemos repeticiones parciales, lo que ocurre es que normalmente ese flujo de sangre que entra hacia el músculo, pues retorna hacia el corazón de una manera un poco más lenta, por así decirlo, hace una especie de restricción del flujo sanguíneo. Esta sangre que queda aquí aumenta la concentración de lactato y esto principalmente hace que el cerebro perciba que los músculos se están ejercitando mucho más de lo que realmente lo están haciendo. Además, esto, en teoría, libera cantidades adicionales de hormona del crecimiento y ya sabéis que esto juega un papel fundamental en el crecimiento muscular. Algo que sí es interesante es que cuando llevamos ciertos años entrenando, el diámetro de las arterias ya es mayor,
por lo tanto la sangre fluye más libremente y por lo tanto es más complicado hacer esta pseudo restricción del flujo sanguíneo sin bandas. Por lo tanto, tampoco es que sea algo fácil de hacer, sobre todo se va a dar más en personas novatas, en personas que llevan poco tiempo. Pero si, por ejemplo, por lo que sea, quieres hacer este tipo de entrenamiento para los bíceps, para los tríceps o músculos del estilo, pues lo puedes hacer sin ningún tipo de problemas y algo que también recomiendo. ¿Por qué no quizás en una sentadilla o por qué quizás no en un peso muerto o ejercicios del estilo? Bueno, para mí la sentadilla es un ejemplo bastante claro. O sea, la anatomía de las piernas hace que las repeticiones de una sentadilla o de un movimiento similar hagan que no sea necesario el hecho de utilizar repeticiones parciales. Aunque seguramente si has utilizado repeticiones parciales en este tipo de movimientos, habrás visto cómo llega a un punto de máxima quemazón, como que sientes mucho o muy bien el músculo trabajado, y esto también para momentos puntuales puede estar bien, pero por norma general, normalmente yo recomiendo más hacer un rango de recorrido completo que no repeticiones simplemente parciales. En lo que sí lo podríamos utilizar es, por ejemplo, en una extensión de cuádriceps en máquina. Aquí es ya diferente y de hecho podemos utilizar este tipo de movimientos como prefatiga para antes de una sentadilla. Aunque bueno, si la sentadilla es un movimiento principal dentro de vuestra rutina, tampoco lo recomiendo mucho porque si no vamos a llegar fatigados y va a ser muy complicado que avancemos en este movimiento principal. Así que bueno, hay muchos matices a todo esto. Realmente es un entrenamiento una técnica de entrenamiento que puede estar bien para ciertos momentos en concreto. Como veis, sí que funciona, al igual que la restricción del flujo sanguíneo también funciona, pero hay que saber en qué músculos la hacemos porque no se puede hacer en todos los músculos y también hay que saber en qué momentos lo estamos realizando porque tampoco se puede entrenar continuamente con este tipo de técnicas. Para terminar, os doy simplemente un tip. Podemos utilizar o podemos incorporar las repeticiones parciales al entrenamiento de dos formas. Podemos hacer series exclusivamente dedicadas a repeticiones parciales, yo qué sé, imagínate, quieres entrenar el tríceps y quieres hacer 3 series. Bueno, pues 3 series solamente de repeticiones parciales. Aquí, evidentemente, el peso va a ser mucho mayor que no si hiciéramos un rango de recorrido completo y todo eso. Entonces podemos hacer las 3 series así, o simplemente podemos completar la última serie de cualquier ejercicio del tríceps o del músculo que estemos trabajando con unas cuantas repeticiones parciales. Imagínate, haces 12 repeticiones completas, ya no eres capaz de completar ninguna más, pero puedes sacar igual 10 repeticiones parciales. Bueno, pues sería otra forma de incorporar esta técnica al entrenamiento. Es algo que también demanda mucha energía, o sea, vais a ver que si no estáis acostumbrados a este tipo de estímulo, lo vais a sufrir bastante. Pero bueno, es algo diferente. Si no lo habéis probado nunca lo podéis probar, sobre todo en esos músculos. Está muy bien, si estás pasando por una lesión también lo recomiendo. Y nada más, si tienes cualquier duda acerca de esta u otras técnicas avanzadas de entrenamiento, házmelo saber en ivyamazares.com, ahí es mi web, ahí te echo una mano también para entrenar mejor. Y ya sabes que también los días 1 y 15 de cada mes comparto más información acerca de entrenamiento, de entrenar en casa, ejercicios, máquinas, material, cosas de ese tipo. Y las tienes, como digo, en mi newsletter. Los días 1 y 15 de cada mes te puedes apuntar ahí y recibirás un mail con más contenido. Así que nada más por el episodio de hoy. Espero que te haya resultado interesante este tema de las repeticiones parciales, del entrenamiento en oclusión, que puede que quizás otro día dedique un episodio a hablar solamente de esto porque es muy interesante. Y nada más por hoy. Nos escuchamos sin más la semana que viene en un nuevo episodio. Chao.